Hola, hola viajeros, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar de esos libros que estuve leyendo durante diciembre y enero, aunque más que todo en enero porque en diciembre no leí mucho la verdad, así que vamos a estar hablando de 6 libros que leí durante estos 2 meses, así que espero que disfruten mucho de este video. El primer libro del cual vamos a hablar es El juego del ángel de Carlos Ruiz Zafón. Fue la lectura que estaba planteada inicialmente para terminarse durante diciembre, pero se nos alargó como 2 semanitas más de enero, entonces por eso pues lo terminé en ese mes. Tienen un video que dura como 1 hora y media o algo así, hablando como de absolutamente todas las cosas de este libro, con spoilers y todo. Porque bueno, ya saben que tanto las lecturas de las lecturas conjuntas que hacemos como del club de lectura las estoy subiendo acá para que todas las podamos disfrutar, entonces por eso tienen ese video sobre El juego del ángel. Debo decir que la primera sensación que me causó este libro en un inicio fue de confusión, o sea, yo estaba supremamente confundida con los tiempos, con los personajes, si esto era una continuación, no, o sea, no entendía nada. Y si ustedes buscan la sinopsis un poco más clara en internet, porque pues la de acá no decía mucho, pero si la buscan en internet se van a dar cuenta de la temporalidad respecto a La sombra del viento. No se las voy a decir porque yo siento que eso fue un factor que decidió muchas cosas de mi lectura, porque yo hasta el final estaba supremamente confundida y fue algo que decía en la charla final que tuvimos, y es que realmente cuando supe dónde estábamos parados, o sea, quién era la generación de la que estábamos hablando y todo esto, como que todo el libro y muchas pistas que el autor nos había soltado tomaron como mucho más relevancia. Entonces, bueno, si quieren saberlo, pueden ir a buscar alguna sinopsis en internet. Si van a entrar al libro como yo lo hice, pues sepan que van a estar bastante confundidos si es que ya leyeron La sombra del viento. Sin embargo, algo supremamente interesante de esta historia es que pues ya estoy enamorada de Carlos Ruiz Zafón. O sea, la pluma es tan impresionante, tan impecable, tan espectacular, que yo estaba convencida que así no estuviera entendiendo la mayoría de cosas de las que hablaba en el libro, y lo que les digo, como este tema de temporalidad, iba a ser un buen libro. O sea, yo confiaba plenamente en que Carlos Ruiz Zafón tenía una historia, si no a la altura de La sombra del viento, muy buena. Entonces en un inicio sí tenía mucho miedo como de comenzarlo, por lo que les digo, o sea, La sombra del viento se ha convertido en uno de mis libros favoritos y yo no quería que este libro fuese como una copia de La sombra del viento, ¿saben? Pero tampoco que se fuera como para otro lado donde yo no reconociera a Carlos Ruiz Zafón. Sin embargo, debo decir que quedé gratamente sorprendida. Ya llegó un punto de la historia, como en la página, no sé, 20, en la que simplemente me dejé llevar, o sea, supe que era otra historia con otros personajes, y que no podía compararla, sino que cada uno, tanto La sombra del viento como El juego del ángel, son únicos en su especie y son maravillosos los dos a su manera. Este libro nos cuenta la historia de David, un hombre que quiere convertirse en escritor. Entonces comenzamos leyendo su vida desde que está como en un periódico, y ahí tiene como un mini espacio para hacer como las historias de terror o cosas así. Ya vamos viendo más adelante cómo se va a desarrollar como toda su vida de escritor, a la par que ocurren muchísimos misterios alrededor. Tiene por ahí un amor imposible, y llegado un diagnóstico médico muy difícil, se va a encontrar con un editor súper extraño, Andreas Corelli, que le va a pedir escribir un libro. Y es un libro que lo va a retar mucho, que lo va a poner a pensar en cosas demasiado interesantes, pero que también se puede volver en el proyecto más letal que ha tenido. Entonces, no sé, pero a mí esta premisa como que me llamaba mucho la atención, pero yo decía como que no termino de entenderla, y la verdad es que no les quiero soltar tampoco muchos detalles porque todo es importante, o sea, cualquier cosa que les diga puede ser un spoiler, entonces voy a dejar que ustedes la descubran. En La sombra del viento yo les decía que una de las cosas que más disfrutaba era como el amor que se veía hacia los libros, y en este libro podemos sentir un tono como mucho más oscuro frente a esa parte, digamos, de la literatura. Como les digo, David es escritor, y en el libro hay unas críticas tan espectaculares a las editoriales, al oficio del escritor, de cómo a veces solamente los tienen como productos donde sácame un libro, 5 libros al mes, lo que sea. Entonces son críticas que a mí me parecieron espectaculares, pues porque como todo en la vida no todo es color de rosa, y eso incluye también el mundo de la literatura. Además, como les digo, el libro prohibido, un libro bastante extraño, va a tener como este toque religioso. Entonces es un libro en el que te vas a encontrar con una crítica muy fuerte a muchas cosas, y sobre todo como a estas instituciones religiosas.
Y finalmente tengo por decir de este libro, como para no alargarme mucho, porque como les digo, tienen ese video de más de 1 hora, debo decir que me sigue impresionando la manera tan preciosa y tan precisa en la que el autor logra como conectar todas las historias. Aquí también tenemos un señor Semper, tenemos otros personajes que tanto amamos, de La sombra del viento, aunque también es un libro que se puede como leer de manera independiente, pueden como empezarlo como ustedes quieran, pero sin duda alguna volver como a la Barcelona y al ambiente de la Barcelona que este autor crea en los ojos de otra persona, que además vive en una casa bastante como tormentosa, y que esa casa también, o sea, él sigue manteniendo eso que nos gustó tanto de La sombra del viento, y fue el hecho de que los lugares tenían mucha importancia también. Entonces vamos a tener intrigas, vamos a tener muertes, vamos a tener ahí investigaciones criminales muy interesantes, y es un libro que, ¿qué puedo decir? O sea, también lo amé y sigo amando a Carlos Ruiz Zafón. Así que tiene 5 heladitos de 5 heladitos. El siguiente libro del cual vamos a hablar es La Odisea de Homero, un libro que, si ustedes han seguido los reading blogs, sabrán que lo empecé por allá en noviembre, creo, octubre, no estoy muy segura, porque lo comencé para mi clase de literatura universal 1. Sin embargo, teníamos que leer como hasta el canto 12, como hasta por acá, y pues quedaba casi la mitad del libro y yo quería como terminarlo, y este año me metí al reto lector de propósitos de Clau, y pues la consigna de enero era un libro de tu eterna lista de pendientes, y ese libro yo lo tenía ahí y lo aplazaba y lo aplazaba y lo aplazaba, y este mes por fin pude terminarlo. Lo primero que tengo por decir de esta historia, que creo que ya todos conocen y no tengo como que repetir mucho de qué trata, pero bueno, lo voy a hacer. Y trata básicamente de Odiseo, quien es un guerrero que tiene que volver a su casa, a Ítaca, pero va a pasar por muchas penurias, temas con los dioses y cosas ahí con su tripulación, y un montón de problemas para poder volver. Va a volver como después de 7 años o algo así, cuando ya todo el mundo como que pensaba que estaba muerto. Y yo le tenía mucho susto porque es la Odisea, ¿saben? O sea, como que es muy importante para la literatura universal, y pensé que iba a ser demasiado difícil, con un lenguaje muy muy difícil, pero siento que en este momento de la historia en el que estamos, en el que tantas personas ya lo han analizado, han hecho diferentes versiones, diferentes traducciones, ya como que es el momento para poder disfrutar la Odisea sin esa complejidad, digamos, de pensar que el lenguaje va a ser como un problema para poder disfrutar la historia. El libro está escrito en cantos, o sea, no son como capítulos, sino que eran textos escritos pues para ser hablados, ¿no? Es que esa forma de escribir puede ser un poquito como extraña al iniciar, y como que no vas a entender muchas cosas y como que ¿cómo así? Pero siento que una vez te acostumbras, como que no es tan difícil, la verdad. Debo decir que todo el contexto de esta historia es muy valioso, o sea, es ese tipo de libros que tú dices, ok, ya entiendo por qué es tan importante para la literatura, en qué momento de la historia era que se estaba como escribiendo, porque eso se logró como recopilar mucho tiempo después, pero siento que leer esta historia es leer muchas de las prácticas que tenía la gente en ese entonces. Por ejemplo, una de las cosas que yo más disfruté de esta historia fue como la intervención de los dioses, que ese mundo entre lo natural y lo terrenal no tenía como una división tan clara. Los dioses no son este Dios perfecto y bondadoso, sino están llenos de celos, de iras, de venganza, y eso es lo que va a impedir que Ulises vuelva como a casa pronto, ¿no? Odiseo, bueno, ustedes me entienden. El punto es que esta intervención de los dioses, de Atenea, de Zeus, de Poseidón, ya como que es bastante interesante, y como les digo, te habla de la cultura de ese entonces y de la importancia que tenían los dioses para los griegos, ¿no? Además, siento que con los ojos de una mujer del siglo XXI se pueden notar como muchas cosas también en cuanto al papel de la mujer en esa época, pero también podemos ver toda la carga y todo el peso que tenían los hombres en esa época también, de que tranquilo, o sea, no llores, tienes que ser fuerte todo el tiempo, tienes que gobernar, o sea, como que a la larga los seres humanos no hemos cambiado mucho. Debo decir que para el final ya se me torna un poquito repetitivo, o sea, en el momento como que dicen reconocen a Ulises y como que ya logró volver a su hogar, ya ahí yo sentía que pues ya no había mucho más que contar, pero pues hubo un montón de cosas más y ya es como que se me tornó, como les digo, un poquito repetitivo. Sin embargo, terminarlo fue como todo un logro personal, o sea, puedo decir, chicos, leí La Odisea. Así que teniendo en cuenta todo eso que les acabo de contar, a este libro le puse 3 heladitos de 5 heladitos.
El siguiente libro que leí durante estos 2 meses fue Sexta tumba en el borde de Arinda Jones, la sexta parte de esta saga, una serie de 13 libros que se llama Charlie Davidson. No les puedo contar mucho acerca de qué trata esta sexta parte porque bueno, serían como un montón de spoilers de las anteriores, pero debo decir que la disfruté mucho. O sea, en serio que para este punto yo digo que me va a doler mucho cuando ya no tenga nada más que leer de Charlie, porque ya como que quiero estar leyendo todo el tiempo, todos los meses, porque en serio son historias increíbles. Lo que sí les puedo contar es que los libros que conforman esta serie tienen como un patrón similar. Tienes como el problema central y es que Charlie es un ángel de la muerte que está enamorada del hijo de Satán, entonces esto va a traer muchos problemas. Eso es como una situación que es constante en absolutamente todos los libros, porque conforme van avanzando va descubriendo como nuevas cosas de sí misma y todo esto. Pero además ella es detective privado, entonces en todos los libros vamos a encontrar más casos que son muy interesantes si les gusta como este género policíaco y que todo tiene como ese toque de Charlie, que es súper sarcástico, súper entretenido, súper distraída, entonces es demasiado graciosa y sí, es súper interesante porque lo que les digo, o sea, como que en todos los libros te puedes encontrar algo nuevo, además como de la trama que es transversal a todas las historias. En este libro me sentí un poquito ahogada con la cantidad de casos, o sea, ya es un punto donde hay muchísimas cosas que resolver, sin embargo, siento que la autora lo planeó bastante bien. O sea, no es un libro larguísimo y tampoco se sintió como tal cuando realmente como que solucionaban un montón de cosas y además como que, como en 2 ocasiones recuerdo de la historia, como que te recogían un poco todo, o sea, como que Charlie estaba pensando, bueno, tengo que hacer esto, y tú decías, ok, ya tengo claros como las cosas que están ahí abiertas y que faltan por solucionar. Entonces, si bien al principio sí me sentí como un poquito abrumada, siento que la autora logró como hilar todo muy bien y desarrollarlo y dejarte con ganas de más, pero no con esa sensación de que falta como solucionar lo que te plantearon en ese libro en especial. Hay escenas de acción y de suspenso como en absolutamente todos los libros de esta saga porque Charlie tiene una habilidad especial de meterse en problemas. Entonces, en este caso hay cosas muy graves que tienen que ver con edificios, caídas libres, o sea, muchas cosas como muy extrañas y bueno, hay mucha gente peligrosa que ronda a Charlie, entonces el suspenso, la acción, la violencia está en absolutamente todos los libros y hacen que el ritmo sea muchísimo más chévere. Por otro lado, en este libro les adelanto que ya la relación entre Charlie y Reyes está un poquito avanzada y la verdad es que la disfruto muchísimo. Sin embargo, sentí que Reyes estaba como un poquito flojito en este libro, o sea, sentí que siempre estaba ahí oportunamente para cuando Charlie lo necesitaba, pero no sabemos el qué hace porque pues claramente todo como que gira en torno a Charlie, o sea, ella es la que te narra la historia en primera persona y todo esto, entonces obviamente lo ves cuando ella está en escena, ¿no? Pero siento como que cuál es el objetivo de Reyes, o sea, no puede ser simplemente estar ahí al lado de ella y ya y decir cosas cursis y ser perfecto, sino que tiene que haber algo más, ¿saben? Sin embargo, siento que la evolución de esta relación es preciosa, o sea, en este libro hay unas escenas maravillosas, entonces por eso no me quejo tanto. Aunque sentí que hubo como algunas escenas repetitivas, especialmente algunas que se daban como en la cafetería donde Reyes trabaja y como que todas las chicas lo voltean a mirar a cada rato, eso se repitió como 3 veces en el libro, entonces yo ya estaba como ok, ya entendí que es súper hiper mega guapo y bueno, sí, como que hay algunas escenas que son como un poquito muy repetitivas que pues fácilmente se pueden quitar, la verdad. Así que con todo esto le puse a este libro 4 heladitos de 5 heladitos. Otro texto que leí, porque esto fue como más un ensayo, se llama Modernismo, supuestos históricos y culturales de Rafael Gutiérrez Girardot. Como les decía, si no estoy mal, es como la tesis de él y nos habla básicamente del modernismo y el papel del poeta en esta época de la historia. La verdad es que estuvo bastante interesante, siento que no es sencillo de leer, o sea, como que tuve que volver a varias partes para entender realmente cuál era la idea del autor, sobre todo porque hay ejemplos de Europa, de un montón de autores y de poetas que yo no reconocía muy bien. Entonces esas referencias me hacían como perderme un poco en el texto, pero siento que la idea central del papel del poeta
en este punto, digamos, de la historia es demasiado interesante. Yo nunca me había como parado a pensar en esto, ¿no? Si bien sabemos que la historia y la literatura están estrechamente ligadas, o sea, como que la literatura siempre te va a guardar todas esas cosas que están pasando en un contexto y más adelante vas a poder volver a ella y darte cuenta de muchas cosas de tu misma época que son consecuencia de lo que pasó anteriormente. Entonces siento que este papel del poeta en el momento en el que llega el capitalismo a nuestras vidas y ahora todo lo importante es el dinero y el poeta queda relegado, ya no está como en esa calidad de Dios, ¿no? Porque el poeta antes era pues lo más espectacular del mundo, tenía como revelaciones divinas y ahora simplemente pues el oficio de la literatura no importa tanto y no sé si eso le suena a algo en nuestra actualidad, ¿no? Cuando alguien va a decir como voy a estudiar artes, voy a estudiar literatura, voy a estudiar algo que no sea ingeniería o bueno, ese tipo de cosas que sí dan plata, entonces como, pero ¿tú qué vas a hacer con eso? Entonces yo, o sea, me pareció súper interesante poder traer como esos supuestos precisamente del modernismo a la manera en la que vemos la aplicación de las artes hoy en día, ¿no? Cuando nos damos cuenta que las artes son las que nos salvan, o sea, sobre todo en este tiempo de pandemia, donde hemos tenido que estar en la casa, los libros, las películas, las series, la música han sido nuestra salvación. Además también toca como otros temas, por ejemplo, el arte por el arte, entonces, ¿por qué escribir arte en tiempos de miseria? Entonces el arte por el arte, o sea, el arte tiene que ser escrito así no haya nadie que lo lea porque es una manifestación de nuestra alma y tiene que estar ahí. También habla un poquito como de los conceptos de ser inteligente y ser intelectual y esta necesidad que tenemos pues de sentirnos los más cultos ante los demás. Y bueno, siento que a la larga la posición de los poetas en esa época y un poco también acá se ve reflejado también en que como lectores a veces sentimos que somos como un nicho, como que no hay muchas personas que lean y que entiendan este placer de la lectura, aunque bueno, cuando llegamos como a todas estas redes sociales de Booktube y Bookstagram y Blogger nos damos cuenta que en realidad sí somos varios, aunque no tantos como quisiéramos, pero sí siento que ese concepto traído de que del bicho raro, del aislado y todo esto como que aplica también para los que amamos la literatura, para los que amamos las artes, para los que decidimos tener actos revolucionarios al no estudiar lo que supuestamente me va a dar dinero. Entonces es un texto que trae cosas muy reflexivas, muy interesantes y que si les gusta como todo este tema de la poesía y de la historia y todo esto, puede que les guste. No sabía si calificar este texto, pero bueno, le puse 4 heladitos de 5 heladitos porque en general fue bastante comprensible, pero algunas cosas sí se me quedaron por ahí en el tintero, ¿se dice? Bueno. El siguiente libro del cual vamos a hablar es un poemario, Estrilce, de César Vallejo, un autor que pues es aclamado, no sé si mundialmente, pero sí es bastante reconocido. Debo decir que no sabía qué esperar, o sea, ustedes saben que a mí me gusta la poesía, pero siento que me gusta más la poesía contemporánea, o sea, que no está como tan pendiente del ritmo, de cómo suena, como de la estrofa, como de esos aspectos técnicos que creemos que tiene que tener la poesía y que la poesía contemporánea rompe un poco, pero que acá en Trilce podemos como verlo. No es un poemario fácil de leer. Siento que varios poemas como que no los entendí, como que no logré llegar a su totalidad porque el autor se inventa una cantidad de palabras que pues no puedes buscar en ningún lado, te toca como interpretarlas por ti mismo. Entonces, si bien es un juego con el lenguaje bastante interesante, también puede tornarse muy complicado. Siento que si les gusta la poesía o que si van a comenzar a leer poesía, de pronto este no sea el libro. Si quieren un reto como para conocer la poesía que se escribía antes, pueden intentar leerlo, pero sí es bastante difícil, la verdad. Sin embargo, como en todo texto, conocer las cosas que inspiraron al autor es algo bastante interesante. Saber que la muerte de su madre tiene muchísima relevancia aquí, el hecho de que fue encarcelado injustamente también se ve reflejado en muchas palabras que él se inventa y en muchos poemas que componen y que se siente como esta desolación y este encierro. Entonces es algo bastante interesante.
Es un poemario que trata una cantidad impresionante de temas. Hay poemas eróticos, hay poemas sobre la ausencia de su madre, hay poemas sobre el dolor, sobre el encierro, sobre amores imposibles. Entonces, aunque varios no terminé como de cogerles el gusto de entenderlos, siento que si tengo la oportunidad como de estudiarlos con más tiempo y todo esto, puede que les encuentre como el punto. Entonces, no es una lectura ligera, no es una lectura que ustedes digan, uy, en una tarde. Yo la leí en una tarde, pero como que me toca volver a leerla porque realmente hay muchas cosas que se me quedaron por ahí en el aire. Me alegra como haber leído al autor. No sé si vaya a intentarlo con algo más, a menos que me lo manden en clase, porque sí tocaría. Pero a este poemario en específico le di 3 heladitos de 5 heladitos. Y el último libro del cual vamos a hablar es Mi historia de Michelle Obama. Obviamente que este libro no podía faltar en este Grow Up. Ustedes saben que esta es la primera lectura del Club de Lectura Viajando Entre Letras. Con esta lectura comenzamos el año y qué buena decisión. La verdad que cuando este libro salió dentro de las votaciones a mí me sorprendió muchísimo porque yo lo compré como por referencias de amigas que les había gustado, pero había otras personas que me habían dicho como que era muy aburrido. Entonces igual ya lo tenía en el librero, lo puse entre los libros que quería leer y salió ganador. Entonces me sorprendió mucho, la verdad, y además lo leímos en el mes en el que Michelle cumple años. Esto no estaba planeado, tampoco está planeado que en febrero vayamos a leer Viaje al Centro de la Tierra y Julio Verne también cumple años, creo. Entonces, o sea, estos son casualidades de la vida. El punto es que como que no le tenía tantas expectativas. A mí me gustan las autobiografías, me gustan bastante, pero siento que es muy fácil como pasarnos de ese hilo entre contar simplemente tu historia y pretender decirle a los demás cómo vivir la suya propia, pero siento que Michelle no cayó en eso. Debo decir que la narración de Michelle me pareció espectacular, o sea, a mí me tenía muy enganchada la manera en la que ella comenzaba los capítulos, en cómo comienza el libro, o sea, ese prefacio es supremamente interesante de ella reflexionando acerca de que hace 8 años llegó a la Casa Blanca y hoy va a tener que entregársela a los Trump y cómo se siente sola en una casa donde ya se puede preparar un sándwich sola. Entonces a mí me parece súper interesante esto y después comenzamos a conocer la Michelle niña y después la Michelle adolescente y después la Michelle abogada y súper poderosa, después la Michelle enamorada de Barack, después la primera dama y todo lo que esto implicaba. Es una historia que está muy bien escrita, que está muy bien editada, si bien hay como ocasiones en las que pegaba saltos muy duros, o sea, como que te detallaba súper bien una etapa de su vida y después de repente estaba ya trabajando, entonces como que tú te quedas, uy, espérate, ¿qué pasó en todos esos años, no? Toca temas demasiado importantes como el racismo, el terrorismo, el uso indiscriminado de armas en Estados Unidos, en los colegios y todas estas cosas que podemos ver. Y siento que es ese tipo de historia que te baja a la persona del pedestal, o sea, tú ya no la ves como Michelle Obama la primera dama, sino que puedes verla con toda la honestidad de las cosas que quiso contar y de cómo quiso contar su historia. Siento que la parte más difícil para mí de este libro fue como el momento en el que contaba toda la campaña presidencial con Barack, porque fue como muy tedioso, yo no entendía mucho de cómo funcionaba, dónde tenían que votar y qué tenía que votar para ganar, pero en la parte en la que iban a acomodar los resultados me emocioné mucho, incluso cuando ya sabíamos que iba a ganar, ¿no? Siento que es un relato íntimo, es un relato precioso, es un relato honesto y realmente como que te inspira, o sea, siento que haberlo leído en enero fue comenzar con el pie derecho todo este año, que si bien hay muchas cosas difíciles, te pones a ver la vida de Michelle y dices, wow, o sea, se pueden hacer bastantes cosas interesantes en el momento y en el lugar y con el poder que tienes en ese instante y solamente es cuestión de aprovecharlo y de no dejar ir las oportunidades. Entonces, sin duda alguna la experiencia con este club de lectura fue maravilloso poder comentarlo cada semana. También tienen la charla final de esta historia que duramos 2 horas hablando y además leí el último capítulo y el prólogo en vivo otras 2 horas, entonces estuvo maravillosa la experiencia de este libro y le puse 4.5 heladitos de 5 heladitos.
Y eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo el video, cuéntenme aquí abajo en los comentarios si han leído alguno de estos libros, si tienen planeado leer alguno, qué les parecieron mis impresiones, si están de acuerdo conmigo o no. Y bueno, yo estaré leyéndolos allá abajo en los comentarios. Recuerden que tengo redes sociales, tengo un Instagram en el que estoy como @unaviajera+1 y ahí subo fotos como 3 veces por semana, hacemos dinámicas, está abierto el Book Tour Colombia y bueno, te pueden enterar de todo como mucho más rápido a través de Instagram. También tengo un blog de literatura que se llama como este canal, Viajando Entre Letras, en el que actualizo posts todos los viernes. Durante este mes de febrero se van a estar subiendo posts que ustedes decidieron, así que pueden también pasarse por allá. Tengo otro blog de escritura que se llama Writing for Living y ahí les estoy actualizando cada 15 días los sábados. Pueden ser textos como poemas, reportajes, crónicas, cuentos, entre otros. Y también tenemos un Instagram dedicado para este blog al que les subo como foticos con fragmentos y videos de mí leyendo también algunos textos, entonces se pueden pasar también por allá. Y bueno, tengo Twitter, Goodreads, Facebook y creo que no se me pasa ningún otro. Estén pendientes para las próximas lecturas del Club de Lectura Viajando Entre Letras, porque cada mes pueden ingresar como a la que les guste. Y bueno, creo que ya no hay ningún anuncio parroquial por aquí. Y bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Nos vemos a la próxima. Yo es que no puedo con la sed que me da cuando grabo.